Día lunes 27 de marzo, amigos televidentes, bienvenidos a Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. El día de hoy tendremos a Diego García, el doctor Diego García, Procurador General del Estado, con quien conversaremos sobre los avances en las investigaciones del caso Odebrecht y sobre los resultados de su viaje a Washington. Y en el segundo bloque tendremos a Augusto Espinosa, asambleísta electo, para hablar sobre la coyuntura electoral y sobre todo el sector de la educación. Bueno, Diego García, señor Procurador, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y haber aceptado esta invitación. Usted acaba de regresar de un viaje de Washington donde iban a tener sendas reuniones para ver qué proponía Odebrecht a cambio de entregar información. En ese sentido, ¿cuáles fueron los resultados? Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de explicar al Ecuador el avance de las gestiones que hemos estado teniendo con Odebrecht en busca de obtener la información sobre el esquema de corrupción que habría existido en la contratación pública en el Ecuador en relación con esta empresa a lo largo de los años. La idea de la reunión en Washington de 2 días que tuvimos la semana pasada era avanzar en la discusión de los acuerdos que habían sido propuestos por la propia empresa Odebrecht al Ecuador para entrar en un mecanismo de cooperación eficaz en materia penal y a su vez para indemnizar al Ecuador por los daños que hubieran causado a las instituciones públicas contratantes a través de este esquema de corrupción. Odebrecht nos había entregado ya proyectos de acuerdos con el Ecuador que incluían algunos pedidos inaceptables para el Ecuador y que estaban obstruyendo la posibilidad de avanzar en una conversación. ¿Pedidos inaceptables de qué tipo? Pedidos inaceptables en el sentido de buscar a través de este acuerdo el reconocimiento de que todos los procesos de contratación pública en el Ecuador hubiesen seguido procesos totalmente legales y que hubiesen sido adjudicados legalmente a lo largo de los años. Pero un pronunciamiento del Ecuador en relación a los contratos de Odebrecht, más conociendo que han habido mecanismos de corrupción en la contratación de Odebrecht, es imposible. Ecuador no puede, sin hacer una auditoría completa de los contratos de Odebrecht, hacer un pronunciamiento que pudiera liberar para toda la etapa en que Odebrecht ha contratado en el Ecuador con una declaración general que produjera una indemnidad para la empresa en relación a toda su contratación. Cuando el señor Procurador se refiere a una auditoría completa, una auditoría total, ¿se refiere al rol de la Contraloría General del Estado en relación a la revisión de todos los contratos de Odebrecht? Y si esto es así, ¿desde qué periodo a qué periodo se refiere? La Contraloría ya ha hecho algunas auditorías y exámenes especiales a la contratación de Odebrecht, pero por supuesto no ha agotado todo el universo de posibilidades de auditoría que habrían sobre estos contratos, ni necesariamente sobre todos ellos. Odebrecht quiere incluir en el acuerdo el periodo comprendido entre el año 2007 y el 2016 o 2017, cuando ya se pudiera llegar a un acuerdo, si es que se llega a este acuerdo, cosa que no es indispensable. Y esto nos lleva a otro de los problemas, y es que nosotros le hemos dicho a Odebrecht que si es que no se hace mención expresa respecto de la contratación pública previa a esa época, obviamente no existiría una liberación ni un acuerdo respecto de esa época. Solo lo que esté expresamente en el acuerdo estaría comprendido en él. ¿Y por qué centrarse solo en ese periodo de tiempo 2017, 2016 o 2017, cuando aquí lo que se está investigando son mecanismos de corrupción y estos pudiesen haber estado presentes también antes de aquel periodo? Ahora, Odebrecht también está solicitando el poder continuar en términos de trabajar en el Ecuador, en términos de contratación en el Ecuador. Otro de los problemas que teníamos era que Odebrecht quería que el Estado le garantice que iba a poder seguir contratando en el Ecuador en el futuro, y no solamente que le garantice contratar, sino que esos contratos fueran la fuente de repago de la obligación que contrajeran en el acuerdo indemnizatorio. Es decir, Ecuador
tenía que generar contratos a Odebrecht para que Odebrecht le pague la indemnización, lo cual también es totalmente inaceptable. Salir de un mecanismo de corrupción para entrar a otro mecanismo de corrupción, porque lo que está diciendo es: no me importa si hay licitación, pero me tienes que adjudicar para establecer la fuente de repago de la indemnización. No necesariamente que no hubiese necesidad de un proceso licitatorio o adjudicaciones, pero básicamente que le aseguraran que iba a poder contratar. Y esa, además de las circunstancias especiales en que Odebrecht es una empresa que ha aceptado haber participado en esquemas de corrupción en el Ecuador, pero en cualquier caso, de cualquier empresa, el Ecuador no podría contraer una obligación como esa. Por ejemplo, si el municipio de Quito lo declarara contratista incumplido en el contrato del metro más adelante por cualquier inconveniente, nosotros no podríamos asegurarle a Odebrecht que nuestro compromiso de dejarle contratar va a estar sobre las inhabilidades que se generen por una declaración de contratista incumplido si se diere. Ese es un escenario que puede darse en cualquier caso de contratación, y un Estado no puede renunciar a la posibilidad de generar las sanciones que correspondan a la contratación pública en el futuro. De manera que dar este tipo de garantías de que van a contratar en el futuro, y peor aún, considerar que eso deba ser la fuente de repago de sus obligaciones, era totalmente inaceptable. Y yo creo que en este momento ellos tienen claro que el Ecuador no va a aceptar eso. ¿Qué tipo de información está ofreciendo o entregar Odebrecht? Porque hasta ahora lo que hemos hablado es de un acuerdo entre Odebrecht y el Estado ecuatoriano, y supongo que este mismo procedimiento Odebrecht lo ha seguido con otros países, pero no hemos hablado del tipo de información, es decir, porque el país también lo que quiere es nombres. Sí, y lo que estamos pidiendo para poder avanzar en la conversación es conocer cuál es el esquema de corrupción que utilizó Odebrecht en el Ecuador, en relación con qué periodo de tiempo, con qué contratos e instituciones, y por tanto con qué personas o autoridades, servidores públicos ecuatorianos de cualquier rango, que hubieran intervenido en este esquema de corrupción. Cuánto dinero se entregó y cuánto dinero generó de utilidades, por qué mecanismos se transfirió el dinero, en efectivo o a través de cuentas, si han participado empresas offshore, en general todo el esquema de corrupción. Nosotros entendemos que cuando Odebrecht va ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a informar sobre este esquema de corrupción, tiene que haber hecho una presentación en la que explique el esquema de corrupción, porque tenemos que saber que en el proceso de delación que hubo en los Estados Unidos y en Brasil, no es que se ha entregado una lista de personas o de contratos. Cada delator, que son múltiples, estamos hablando de aproximadamente 80 exfuncionarios o ejecutivos de Odebrecht, ha entregado parte de la información que conoce. Una persona conoce respecto de ciertos hechos, ciertas personas, ciertas instituciones o países, la entrega de dinero o la relación entre un contrato y la cantidad de dinero. Otro conoce otra parte. Todas estas 80 personas en conjunto entregan información por separado, y esa información luego hay que unirla para generar una lista, o por lo menos entender el esquema de corrupción, porque no está claro si en todos los contratos hubo corrupción, no está claro tampoco si se entregaron porcentajes o valores absolutos, si se entregaba cuando era requerido o era una iniciativa de la compañía. Es decir, hay que entrar en detalles sobre el esquema de corrupción que hasta el momento Odebrecht no nos ha entregado. Por esa razón, entonces, no se puede llegar a un acuerdo en el sentido de declarar que todos los contratos que suscribió Odebrecht en el Ecuador han sido de carácter legal, o sea, tendrían un sustento legal, porque el sistema y el mecanismo de corrupción también habría que determinar si estaba o tenía incidencia en la adjudicación de esos contratos, lo cual podría variar completamente la figura. Por supuesto, hay que analizar este esquema de corrupción, y eso es lo único que nos permitiría tener claro cuántos contratos estuvieron relacionados con la corrupción, en qué casos y con qué personas, qué cantidades. Ellos revelaron haber entregado 33,5 millones en coimas y haber generado 116 millones en utilidad. Esa es toda la información
que tenemos hasta el momento. Pero tenemos que entender cuál es la relación del un valor con el otro, cómo se produce una relación lógica que nos permite entender cómo ellos calculaban cuánto debían entregar según el contrato y sus utilidades. Podría ser que no siempre sean las mismas cantidades o porcentajes, que pudieran depender de las relaciones con determinadas autoridades o servidores públicos en instituciones que hayan contratado. Toda esta es una información que ellos deben haber entregado ya a las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de Brasil, y que a nosotros nos interesa conocer en detalle. Es decir, no se trata solamente de acceder a una lista, sino entender el esquema de corrupción. Esto nos permite dos cosas. Por una parte, sancionar, investigar y sancionar a los que sean responsables, y por otra parte, generar los mecanismos para evitar en el futuro que otras compañías puedan utilizar el mismo esquema de corrupción. Si solo supiéramos de una lista o de un número de personas determinados o cantidades y no entendiéramos el esquema de corrupción, entonces no estaríamos en capacidad de generar hacia el futuro políticas públicas o normas que nos permitan combatir ese tipo de acciones en la contratación pública en el Ecuador. Ahora, aquí hay dos temas que habría que analizar en términos de procesos legales. Uno, para aquellos que recibieron y que tuvieran responsabilidad de carácter legal, penal, por el tema de haber recibido coimas, sobornos, etcétera, etcétera, pero también Odebrecht tendría una responsabilidad penal porque estaría entregando. Es tan corrupto el que recibe como el que entrega en ese sentido. El acuerdo sería eximir a Odebrecht de toda responsabilidad y en el momento más allá que establezcamos los mecanismos, identifiquemos los nombres, solo iniciar acciones a aquellos que estarían en la lista. El sistema legal ecuatoriano, a través del Código Orgánico Integral Penal, permite el uso de la figura de la cooperación eficaz. Y en la cooperación eficaz, lo que se puede hacer es reducir las penas. Es decir, el fiscal general en su momento, o el fiscal a cargo del caso, si no hubiese fuero, tiene que ir ante el juez y acusar a las personas, incluyendo a las que hayan cooperado, que podrían ser las de la empresa Odebrecht. Las personas que hayan cooperado pueden acceder a reducción en las penas hasta el 20 o 10% según la connotación del delito y la importancia de la delación. Lo importante de la delación es que permita acceder o a las personas más importantes en una organización criminal o a las que generan una mayor connotación pública o afecten a la institucionalidad del Ecuador en este caso. Es decir, si hubiesen funcionarios de alta jerarquía o quienes hubiesen estado sirviendo en mayor medida a la red de corrupción que se haya generado en la contratación de Odebrecht, entonces los objetivos principales son encontrar a las personas que se encuentren enquistadas en la institucionalidad del Ecuador a fin de acabar con ese esquema de corrupción en el Ecuador, porque de lo contrario no estaríamos garantizando la posibilidad de evitar que en el futuro estas mismas personas o personas que conozcan cómo funciona el sistema lo utilicen para generar nuevos esquemas de corrupción en el futuro con esta o con otras compañías. Y durante su visita a Washington o en el pasado, usted, señor procurador, ha tenido reuniones con el Departamento de Justicia y si ha sido así, ¿qué tipo de información le han entregado? No he tenido yo reuniones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esto lo hace el fiscal general por ser un área de su competencia. Él tuvo una reunión hacia finales de enero de este año y se generaron mecanismos de cooperación, pero el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no va a revelar información por el momento porque ellos están judicializando a la compañía. En este caso, a diferencia de lo que podría pasar en el Ecuador, son procesos independientes. Ellos van a llegar a una sentencia contra la compañía en el mes de abril, es decir, en los próximos 20 días, y luego de eso decidirán si continúan investigando a terceras personas dentro o fuera de los Estados Unidos. Y aquí hay un tema importante, y es que la ley que persigue la corrupción en los Estados Unidos en este tipo de esquemas en la contratación pública
es una ley que puede llegar a tener una extraterritorialidad en la medida en que se hubiesen planificado los hechos en territorio de los Estados Unidos. Y esto es importante saberlo porque algunas personas creen que la intención de la visita del fiscal general y el procurador a los Estados Unidos era generar algún tipo de acuerdo para obtener una lista parcial o corta. Si nosotros hubiéramos ido para eso, hubiéramos caído dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos y podríamos ser perseguidos, inclusive si es que los hechos se ocurrieran dentro del territorio del Ecuador, es decir, fuera de los Estados Unidos. De manera que el hecho de haber ido a discutir con Odebrecht en territorio americano es un hecho que más bien revela una absoluta transparencia, porque si estuviésemos escondiendo algo, estaríamos un poco locos en ir a meternos a la jurisdicción de los Estados Unidos precisamente a discutir eso. Ahora, ¿esto qué significaría? ¿Esto sería algo parecido al caso FIFA, señor procurador? Tiene alguna relación con el esquema utilizado procesalmente para el caso FIFA. Probablemente en el caso FIFA estamos hablando de un esquema que implica corrupción y lavado de activos. No necesariamente aquí se produce lo mismo, pero en algunos de los casos en los que hay esquemas de corrupción también se generan esquemas de lavado de activos. Lo que sí es que es similar en cuanto que hay una preocupación internacional y que las autoridades de varios países están trabajando en conjunto para compartir información, como por ejemplo la información relativa a los casos de delación que ya han habido en algunos países sudamericanos y los casos de acuerdos que se han producido entre países sudamericanos y Odebrecht, que nos permiten tener un ejemplo de lo que puede suceder. Por ejemplo, en República Dominicana, el procurador de ese país, que es el fiscal por sus funciones, llega a un acuerdo con Odebrecht y ese acuerdo es desconocido por un juez en el momento en que se pide autorización. En Perú, el fiscal llega a un acuerdo y el procurador lo desconoce. Es decir, han habido algunos acuerdos y algunos se preguntarán por qué en el caso del Ecuador no se ha podido llegar a ese acuerdo, precisamente porque conocemos de la experiencia de los otros países que se apresuraron en llegar a acuerdos y que no se preocuparon en algunos casos de fijarse que no estuviesen violando disposiciones legales para llegar a ellos. Y en el caso del Ecuador, ¿qué institucionalidad tendría que avalar los acuerdos que se llegue eventualmente con Odebrecht? El acuerdo de cooperación eficaz es responsabilidad y competencia del fiscal para someterlo a conocimiento del juez ya en el momento del juicio. El acuerdo indemnizatorio dependerá de cuáles sean las instituciones que hayan contratado en los casos en que hubiera habido mecanismos de corrupción. Porque de acuerdo con la propia ley de la Procuraduría General del Estado, al procurador lo que le corresponde es autorizar a las instituciones del sector público el llegar a acuerdos transaccionales, como este caso un acuerdo indemnizatorio. Lo que sucede es que es muy difícil poner a, no sé, 10, 12 instituciones del Estado de diferentes funciones, podrían haber municipales del gobierno central o empresas públicas, y ponerlas a discutir respecto de un acuerdo en el que probablemente la discusión va a ser mucho más difícil en la medida en que hayan varios interlocutores. Entonces lo que hemos estado tratando de hacer es avanzar y depurar la discusión de manera que solamente queden los temas centrales que puedan luego ser decididos. Ahora, ya para terminar, señor procurador, el mundo es de percepciones y más aún en medio de una campaña política el riesgo es la politización de estos temas de corrupción y de justicia, pero es una realidad que ha existido mecanismos de corrupción de Odebrecht porque ya se lo conoce incluso a nivel internacional. Y un poco dentro de la percepción ciudadana es ¿por qué en otros países, incluyendo Perú, ya se han iniciado acciones legales, incluso hasta en contra de un expresidente de la República del Perú, y en Colombia también, y en otros países también, y aquí no? Han habido casos de delación interna, es decir, aparte de Odebrecht, han habido personas vinculadas
a los hechos dentro del país que han utilizado el mecanismo de delación y de cooperación eficaz. Eso no ha sucedido hasta el momento en el Ecuador, pero la investigación en el Ecuador de los hechos tiene que continuar independientemente de que se llegue a un acuerdo o no. La investigación se maneja por separado a cargo de la Fiscalía General del Estado y hay que dejar que esta investigación avance por su cuenta y que avance independientemente de los acuerdos. La conversación a efectos de llegar a un acuerdo no suspende la investigación de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía, entiendo, está avanzando a través de los mecanismos de cooperación internacional, de asistencia penal internacional y, por supuesto, de información que pueda ser detectada dentro del propio Ecuador en relación con los casos que se pudieran haber dado aquí. En el caso del municipio de Quito y específicamente en el caso del señor MT, así como se lo está asignando, ¿es un caso que se sospecha que pudiese tener alguna relación con el caso Odebrecht o está completamente descartado? No tengo conocimiento, es una pregunta que probablemente pueda responderla el fiscal, siempre que no viole el sigilo que obliga, la reserva que obliga una indagación previa. Yo lo desconozco totalmente porque no soy parte de los procesos penales hasta el momento en la etapa de indagación. Si estos llegaran a judicializarse, en ese momento entonces por estar el interés público de por medio va a participar la Procuraduría General del Estado. Señor Procurador, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias también. Nosotros hacemos una pequeña pausa y regresamos de inmediato ya con la presencia de Augusto Espinosa, asambleísta electo por Alianza del País, con quien vamos a hablar sobre la coyuntura política y electoral de cara a las elecciones del 2 de abril del 2017, este domingo, por cierto, y también sobre el tema de la política en la educación pública ecuatoriana. Venimos de inmediato.